Buenas noches. Sí, hola, gracias. Gracias a todas y a todos. La Gaby sigue vacaciones, así que les toca escucharme. Tenemos un diagrama hoy. Debería estar presentándole un socio del DAF, pero tenemos a Dani. Que es este cerro, el Rizopatrón, el primer ascenso de gente de este club, el año 35, hace 100 años atrás, que subió el cerro cuando no tenía nombre, y ellos mismos decidieron bautizarlo de esta manera, con el nombre de Rizopatrón, haciéndole honor al jefe de la comisión de límites que tenía Chile en esa época. En esa época, que había estado antes en la comisión de límites, que indicó uno de los primeros mapas de Chile. El cerro es frontera de una Argentina. Yo tengo la duda acá. Hay un argentino recién acá. Me gustaría saber si en Argentina también lo llaman Rizopatrón. No sé. Sí, que yo sepa, no se ha subido por Argentina. No. Y no sé cómo lo llaman allá, si es que lo llaman de alguna manera, pero quizás no les guste la idea que se llame por el nombre de un chileno. No sé. Vamos a preguntarle a Marco cuando vuelva, no está acá ahora. Pero bueno, ahí viene. Es un cerro fronterizo, está al fondo allá del Valle del Olivares, si uno viene por Chile. Y cuando hicieron el primer ascenso, fue la primera vez que montañistas subieron por esa subida paralela al Gran Salto. Son los primeros montañistas, no son las primeras personas. Hay bastante historia anterior, sobre todo mineros, que subían por ahí. El cerro se habrá subido en total, no sé, menos de 10 veces, 7, 8 veces. Yo creo que puede que 10, probablemente. Puede que 10, sí. Pero no más que eso. Damir subió con su grupo el año pasado, 2025, el cerro llevaba 39 años sin subirse. Además de Damir, tenemos acá a Walter Esquer, que también lo subió, el año 59. Sí. DAF Valparaíso, en esa época. Los dejo con Damir mejor que les cuente el resto de la historia. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Vamos a ver que no me equivoque con esto. Bueno, me presento. Mi nombre es Damir Mandakovic y pertenezco al Club Andino Universitario. Me invitaron acá en el DAF porque, como dice Álvaro, el Cerro Rizopatrón tiene una alta historia con montañistas no solo del DAF de Santiago, sino como Walter, del DAF Valparaíso. Y vamos a pasar por temas de historia, por mi motivación inicial también, y también la historia obviamente sufrida, de la caminata por penitentes, y el secreto, como es sorpresa, pero si llegamos o no a la cumbre. Primero, bueno, Álvaro lo explicó muy bien, pero para que nos contextualicemos bien de la ubicación. Bueno, Santiago, una referencia que la mayoría acá conoce, el plomo, que sirve para tener claridad de las dimensiones y de hacia dónde vamos en esto. Y en esta línea verde es el Valle del Olivares, la cuenca donde pasa el río Olivares, hasta llegar al río Colorado, que después empalma con el Maipo y llega a Santiago. La línea amarilla entonces es la frontera. Acá un poco más de zoom, ahí sigue estando el plomo. Es el sector de los glaciares de Olivares y ahí está el glaciar Juncal Sur. En general, igual es una gran cuenca, que toda esa cuenca alimenta al río Olivares, y por el lado este está encerrado por la cordillera Ferrosa, que es divisoria, o sea, fronteriza, y está compuesta por varios cerros bien icónicos. Esta es una postal clásica de la Cumbre del Plomo, que probablemente muchos han visto, y donde el paisaje se compone principalmente por la cordillera Ferrosa. Está el Nevado del Plomo, el único 6000 de ahí, bien lejano, el Cerro Boloña o Nevado del Rincón, que ahí, por ejemplo, es un ejemplo de lo que habla Álvaro de los nombres, dependiendo del lado de la cordillera. Tenía un nombre tradicional impuesto desde el suelo, desde una visión lejana, que se llama Nevado del Rincón, hasta que en el primer ascenso lo bautizaron así por la ciudad
donde nació uno de los que lo subió. También lo subió Manuel Bazán, que también es un montañista icónico, particularmente de este sector. El Cerro Rizopatrón, del que vamos a hablar, y el Cerro Tronco, que también acá tenemos a Walter, que le hizo el primer ascenso de los únicos 4 ascensos, bueno, 5 si es que contamos que él lo subió 2 veces en la historia. Partimos con mi primera experiencia con el Rizopatrón, donde con la Cami, mi señora, Camila Oyarzún, que está ahí justo detrás de Álvaro, quisimos, con muy poca experiencia, meternos en el Valle de Olivares, hacer una expedición de largo aliento. Soñamos con hacer 10, 15 cumbres en un periodo de 3 semanas, que obviamente, ya saben cómo, no ocurrió. Tuvimos un montón de percances. Esta foto muestra la Loma Rabona, que es el cierre, es el tapón, podríamos decir, de la cuenca de Olivares. Acá están los saltos que vienen de los glaciares, están alimentados por los glaciares, y yo le llamo a esto como la cuenca baja del Olivares. Si pasamos hacia arriba, si logramos como superar esta barrera, que es lo que mencionaba Álvaro de lo que logró hacer Krukel, como el primeros montañistas en lograrlo, arriba están los glaciares Olivares. Y Juncal. Olivares hacia allá, Juncal hacia acá. Pero tuvimos un montón de percances. Por ejemplo, está la anécdota de ahí, que en un porteo, por esta subida, de repente veo que la carpa que era amarilla empieza a verse un poco blanca. Le hago harto zoom y veo una vaca peleando con la carpa. Probablemente se enredó con los vientos. Así que, muy probable que se haya enredado con los vientos o simplemente amaneció agresiva. Y se me está moviendo para cualquier parte. Ahí está. Ya, no lo voy a tocar. Bueno, y nos rompió los parantes, tuvimos que arreglarlo. Igual logramos sobrevivir y poder avanzar con eso, pero esa fue una de tantas. Tuvimos 2 noches sin comer porque planificamos pésimo. Y uno de nuestros objetivos era el Rizopatrón. Esta es una vista... no sé si es el cable de acá. O no sé si alguien me... O si tenemos otro HDMI. O que alguien se mantenga aquí teniendo todo... No, es broma. Bueno, esta es una vista desde el oeste, del Boloña, Rizopatrón y Tronco. Probablemente Walter está viendo esta foto y ve el glaciar irreconocible del Rizopatrón que alcanzaba más distancia. Hay unas fotos donde realmente llega hasta fuera de esta imagen satelital. Y el Rizopatrón entonces está compuesto como la ruta más clásica es venir por este lado, internarse en el glaciar. Este es el glaciar del Rizopatrón. Este le vamos a llamar hombro porque lo voy a nombrar muchas veces para que tengamos un concepto común. Y acá arriba el portezuelo del Rizopatrón, que está como a 5.400 metros y el Rizopatrón tiene 5.720, algo así. Nuestra idea era subir por el hombro, pero solo llegamos hasta ahí, por cosas del estado físico y muchas más. También empezamos a mirar hacia arriba y dijimos, como esta ruta no sabemos si va a llegar realmente a donde queremos, pero tuvimos bonitas vistas. Esta es la vista del glaciar Juncal Sur y la Sierra Blanca que está ahí, desde ese campamento. Y después dijimos, ya, no intentemos esta ruta por el hombro, internémonos al glaciar, pero no queríamos realmente meternos en el glaciar, no estábamos con intenciones de asegurar, de como encordarnos y pasar por grietas ni nada, y queríamos ver si había una posibilidad de rodear el glaciar y poder pasar. Así que nos metimos por ahí. Y por primera vez nosotros nos enfrentábamos a estos edificios de hielo. La foto no sé si le hace crédito al tamaño de estas estructuras, pero eran enormes. Íbamos pasando por acá y escuchando también el ruido del glaciar. Es un glaciar que tiene harto como movimiento, harto
hay hartos glaciólogos acá, así que no, voy a tratar de no decir cosas incorrectas, pero se sentía en este como rugido del glaciar que especialmente para gente como primeriza como nosotros, nos daba mucho temor. Seguimos avanzando por el lado, hasta que llegamos a algo que para nosotros era un tapón absoluto, no teníamos ninguna capacidad de superar esto, no íbamos a escalar en hielo, y esto tenía, no sabría dimensionarlo ahora, pero bastantes metros de altura. Ahí está la Cami ya entregada al cansancio. Entonces hicimos esa vuelta en ese momento. Y también llegamos ahí y dijimos, podríamos seguir intentando, podríamos ver otras opciones, pero nos está quedando ya pocos días, queremos ojalá salir con algún cerro de los 10 que queríamos hacer. Así que decidimos ir al Nevado del Plomo y por suerte eso nos resultó y así nuestros egos se mantuvieron intactos. Pero desde ahí, obviamente trabajando, uno se mete a Google Earth, empieza a mirar cosas, fotos antiguas, y siempre me quedó la duda de qué es lo que podríamos haber hecho, o qué haría si volviera a ir. Pasar por la izquierda del glaciar, que se ve más cubierto probablemente por material que ha caído desde la ladera de esto que algunos no llaman un cerro, pero al parecer tiene un ascenso, pero podía ser una opción de ingresar rápido al menos, especialmente por lo cortado del glaciar. La otra, montarse por acá, que yo vi una subida por un acarreo más o menos amistoso, y intentar llegar al hombro y tratar de seguir, o si no, bajar hacia el otro lado y al menos entrar al circo del glaciar. Y la otra opción simplemente atreverse a meterse al medio del glaciar y encontrar y laberintear, escalar, bajar penitente y tratar de entrar nomás. Dado eso, en ese momento yo me puse a estudiar un poco más de la historia de las montañas, la historia de este cerro, la historia también del Olivares, y voy a tratar de hacer una pasada rápida de todo lo que conlleva esta historia. Bueno, ya lo mencionó Álvaro, también varios de acá conocen a Luis Russo Patrón. Tiene muchos méritos, muchas cosas que contar, pero lo principal acá es que Russo Patrón vivía en un momento en Chile en que el mejor mapa era este, de la zona central. Que la verdad es que hay cosas, este creo que es de Piscis, y claro, la frontera, teníamos todos los temas fronterizos con Argentina, entrando al siglo XX, o sea, al fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y él trabajó arduamente para poder armar un mapa mucho más detallado, principalmente con el objetivo de hacer el límite con Argentina, de limitar la frontera, pero él también tenía otra pasión, que era simplemente como la geografía en sí. Y eso le significó recorrer un montón de valles, un montón de portezuelos en la cordillera que es una locura. Como cada vez que veo los números no me hace ningún sentido que alguien haya hecho eso en tan poco tiempo. Pero le pasó un detalle a Russo Patrón, que él en vida lo mencionó, que era una cosa pendiente para él, que es que como él visitaba portezuelos principalmente o cumbres accesibles, hay un sector de la cordillera donde hay una distancia de portezuelos fronterizos muy larga. Y esa es entre el Paso de las Pircas, que también es una presentación creo que de Álvaro, aquí hace unos años, hasta y ahí Álvaro Serené me podría decir cuál es el siguiente paso, ¿será el Navarro? ¿El siguiente hacia el norte? Hasta Francisco Moreno, pero claro, es un glaciar. Ahí Russo Patrón no se iba a meter como... O sea, probablemente se metió, pero no va... pero el tema es que son muchos kilómetros donde él no tenía mucho que hacer en cuanto a accesos y le quedó este vacío en el mapa. Él lo rellenó igual con información que tenía y todo, no quedó como ese clásico inexplorado de mapas antárticos que hemos visto, pero quedó este misterio, quedaron algunos cerros corridos y para muchos como era un dilema a resolver. Estamos hablando del año 1902 aproximadamente. ¿Quiénes otros se metieron en el Olivares en algún momento? Hay muchos vestigios de pueblos precolombinos.
acá estamos con el Álvaro Serené, que está por ahí, metido en una pirca, un tambo, que está en el Valle de los Olivares, que nosotros incluso creemos, bueno, ¿será que siempre hablamos de que se llegó al plomo, los incas llegaron al plomo desde la Plaza de Armas? Bueno, y si cruzaron desde Argentina, cruzaron por el Paso de las Pircas, después el Paso del Cepo, Piedra Numerá y subieron al plomo. Hay muchas pircas en el camino, hay muchos tambos. Entonces, da para preguntarse, al menos tal vez no en ese mismo viaje, pero en algún otro, sí o sí. Durante muchos años en la colonia y durante la Guerra de la Independencia se usaron muchos lugares de acá. En la cordillera en general hay muchas historias. Bueno, ahí, si quieren ver el video de YouTube de Paso a las Pircas de Álvaro, está muy detallado, donde también se habla del derrotero Picarte. El mito es que Ramón Picarte, lo llevaron a cruzar la cordillera para escapar, y incluso puede ser que la haya llevado Manuel Rodríguez. El mito tiene distintas versiones, no está corroborado, incluso está Benjamín Vicuña Maquena como lo descarta completamente, pero el mito dice que, ya como exagerándolo un poco, es que iba vendado para que no conociera el camino, levanta la venda y ve una montaña de plata en la cordillera. Que si es que algo hay de real, yo siempre he creído que tal vez vio un cerro glaciado, nomás, vio glaciar, y el reflejo o algo así, o tal vez simplemente es un invento. Pero eso me generó una locura por la plata en el sector, y los piquineros que iban hacia allá obviamente no registraron nada, porque querían mantener sus secretos, pero hay muchos vestigios de recorridos por ellos, y ahí, como contaba Álvaro también, superaron la Loma Rabona por el lado, y hay hasta el día de hoy fierros, alambres, que ellos instalaron ahí para poder pasar. Incluso en los ascensos históricos a veces se topaban con pirquineros de por ahí. Hay evidencia en el glaciar Olivares Gama de un campamento minero que encontraron en el año 30 o 40 y tanto, que debe haber sido unos locos que en verdad fueron a excavar el glaciar. Y eso siguió hasta muchos años después. Y bueno, y la evidencia es que también hay minas muy cerca también de ahí. Gustav Brandt, el primer ascenso moderno al Cerro del Plomo, él, bueno, tuvo una visión en 1895-96 de los glaciares desde la cumbre del Plomo, pero también se acercó a los Olivares, llegó a la base de la Loma Rabona, describe que vio glaciares como colgando por ahí, pero hasta ahí nomás llegó. Eso es como uno de los primeros relatos de glaciar en esa zona. Después lo que contamos del Luis Rosso Patrón, que también ingresó ahí. Y bueno, Reichert y Helbling, que desde Argentina subieron al Nevado del Plomo y Juncal y documentaron que vieron grandes glaciares hacia allá, pero en verdad lo que a ellos les interesaba era el lado argentino. Así que sus mapas se concentraron allá. Pero esa información que ellos tenían después sirvió años después para otros mapas. El año 1929, dos personajes muy famosos también de acá del club alemán, Klatt y Fickencher, hicieron, perdone las pronunciaciones alemanas también, hicieron la Carta de Excursionismo de la Cordillera Central con ayuda de montañistas. También Fickencher entró al Olivares, intentó ir al Paso de las Pircas, entre otros valles también más desconocidos, y hicieron este mapa que todavía está inconcluso respecto a los Olivares. Se fijan, desde el Cerro Plomo parte una sierra, Esmeralda, que en la realidad hace más algo así. La Cordillera Morada, toda esta zona es glaciada, pero no está dibujada ahí. Y al parecer sí dibujaron como el glaciar Juncal Sur, pero les faltaba esta información, que era vital para ellos. Pero un hecho clave en la historia de la exploración del Olivares es la aluvión del río Mendoza, que se originó en el Nevado del Plomo, en el glaciar que da uno de los glaciares que da hacia Argentina del Nevado del Plomo, que es este, que se formó un GLOF, un glacier, bueno, bueno,
entre los movimientos de glaciar, retroceso y todo, se armó una laguna represada que en un momento colapsó y arrastró todo, y este glaciar termina entrando al río Mendoza y bota todo en el camino, rompe el tren trasandino que por ahí por toda la cordillera, y un montón de desastres que hubo. Y en Chile se preguntaron entonces como, ¿tendremos un riesgo de GLOF? Sabíamos que estaban los glaciares Olivares, sabíamos que había unos glaciares allá arriba y eran muy grandes, pero ¿y podrá generar el mismo riesgo? Y ahí lo que yo no he podido encontrar es el relato exacto de Ruperto Bahamonde, que ingresa al Olivares y supera la Loma Rabona, no sabemos por qué lado, y según él concluye que es imposible que ocurra un GLOF ahí. No sé cuál es el análisis que hizo, pero con eso ya el año entre el 34 y el 35, él descubre para el mundo académico, aventura, montañista, que era posible pasar. Y eso hizo que Humberto Barrera fuera con él a cerrar ese misterio, partiendo desde Colina. Ahí la flecha es cortita, pero Colina queda bien allá. A tratar de asomarse en la Cordillera Morada, a un portezuelo que un minero, Aristides Saavedra, les dijo que le había alcanzado 4.800 metros, y Humberto Barrera quería ser el descubridor de los olivares. Y entender también la geografía, no solo verlo, sino que entenderla, mapearla y describirla para motivos geográficos, científicos y de todo tipo. Pero Humberto Barrera no sabía que un poquito antes que él, la nada misma, o sea, esto fue del 5 al 12 de febrero, pero del 28 de enero al 6 de febrero, Krükel, Waltz, Feniger, y bueno, apoyados por Ezequiel Ortega, un arriero clásico de la zona, entraron al Olivares y subieron por el camino que habían armado los piquineros, por la derecha de la Loma Rabona. Y no solo eso, no solo subieron, sino que ese es el camino, primero. Es un poco enredado, pero cuando uno está ahí como hace todo el sentido, uno va caminando y como va pareciendo bien obvio. Y acá hay harta roca, y acá es donde pusieron como unos fierros para ir afirmándose y todo para pasar. Son como 900 metros de nivel hasta salir a una plataforma allá arriba donde todo es más amistoso. Esta es una foto de Krükel en esa subida, de la Loma Rabona. Y bueno, ellos no solo iban a esto, ellos sabían que había un enredo en los mapas y había un cerro innominado que lo había descrito Reichert y Helbling, y que en los mapas chilenos estaba medio enredado, ¿no? Salía Nevado del Plomo, pero en verdad no era. Hablaron con Manuel Abascal, que es que es un geógrafo también, pero que fue biógrafo de Luis Rizo Patrón. Y él les dijo, sí, efectivamente ahí hay un cerro innominado. Y aparte les dijo, bueno, y podrían ponerle Rizo Patrón. Así que partieron. Primero lo intentaron por el hombro, pero llegaron hasta... En verdad esto es una suposición mía. Leí los relatos, traté de dibujar la línea y entiendo que llegaron más o menos ahí, pero puedo estar completamente errado. Y después bajaron, y acá lo que más llama la atención es que su campamento debe haber estado a los 3.800, 3.700 en un lugar, por la descripción es un lugar clásico donde todos los que vamos a este lugar dormimos ahí después, pero subieron por el día todo esto. Son 2.100 metros de desnivel y se encontraron con este paisaje, que son los glaciares Olivares, que acá nosotros hablamos de los glaciares Olivares, pero ellos veían una masa de glaciar. Ahora ahí vamos a ver unas comparaciones igual. Bautizaron la Sierra Blanca, que era este cordón que va acá. Mientras Barrera estaba subiendo este cerro, el Bahamonde, ese cerro, ¿no? Sí. Y bueno, pudieron describirlo y pudieron, aparte, subir. Llegaron a las 7 de la tarde a la cumbre. Esta foto para mí describe toda
la precariedad, podríamos decir, del ascenso, están llegando acá al portezuelo del Rizo Patrón. Esto de estar a 5.200 metros donde están aquí, con esas mochilas, esa cuerda al cuerpo. Describe que los guantes, que eran de lana, obviamente iban agarrando penitentes, nieve, estaban mojados. Tenía una palabra que se me olvidó, pero como bien apretadito así. Y bueno, llegaron a las 7 de la tarde, empezaron a bajar y en un momento dijeron, bueno, hay que dormir porque no tenemos luz, no tenemos linterna, que hoy en día sería un pecado máximo. Ahí, en ese momento debe haber sido lo posible nomás. Y durmieron a la intemperie. Y el relato, muy recomendado, está en la página del DAB. Empieza Karl Waltz, que es el que describe. Habla un estado de locura de todo, de cómo conversan, de cómo hay un miembro extra en la acordada. Y después cómo se alegran, logran despertar a la mañana siguiente y salir. Y encontrarse con Ezequiel Ortega abajo. O sea, bajaron desde acá de nuevo. Hasta bien abajo estaba Ezequiel esperándolos. Y les dio harta comida. Y revivieron para poder seguir avanzando. O sea, yo en verdad no entiendo cómo pudieron hacer todo esto. No me cae en la cabeza. Y otra cosa que tampoco cabe en nuestra imaginación es que en la portada del Mercurio salió esto. Estamos hablando de que el río Olivares, o sea, no solo el montañismo, sino que el río Olivares salió en la portada del Mercurio del año 1935. ¿Por qué? Porque Clat, el que había hecho el mapa, estaba tan contento de que alguien había descifrado el enigma del río Olivares, o sea, el vacío que tenía en el mapa, que acá relató primero la proeza del grupo de la Acordada y también el descubrimiento. Y también menciona como que todavía no volvía, o Barrera todavía no traía la información de la otra expedición que podía complementar la información que ellos tenían. Pero sí pasó que con el regreso de Barrera tenemos la confirmación que acá está el mapa en una pared del 1929 de Clat, y en la biblioteca está el de 1935 en una revista andina, y definitivamente usaron las dos informaciones, porque hay evidencias que dan para sospechar de que Clat usó alguna información de Barrera también, pero al final mezclaron toda la información y actualizaron un mapa que ahora quedó bastante más usable para el sector. Una vez en Facebook me contactó una persona de Quillón, no Quillón de Chiloé, sino Quillón de la 8ª región, Javier Cáceres, que no es un montañista, o sea, ha subido montañas, pero no es tan ávido montañista, pero que me contó que había visto estas cosas que a mí me interesaban del Rizo Patrón y que su papá había hecho el segundo ascenso al Rizo Patrón. Y que él llevaba esta plaquita para dejar en la cumbre y que hacía dos. Hacía una que llevaba arriba y la otra la tenía de repuesto por si acaso, no sé qué le podía pasar a la plaquita, pero llevaba otra y esa la tenía en su casa. Son una anécdota, y también él la cuenta que su papá le contaba que eran los chilenos que iban para allá, eran los primeros chilenos, y que no le contaron a nadie, supuestamente, y que un par de semanas después, o no sé cuántos días después, llegó Eberhard Mayer con el otro grupo del DAB, que creían que iban a hacer el segundo ascenso y se encontraron con estos chilenitos que habían hecho el segundo ascenso. Esa es la anécdota que cuenta él como de lo que le contaba a su papá. Este es del tercer ascenso, entonces, de Mayer, donde se instalaron aquí, en el lado del glaciar Rizo Patrón, antes de entrar. Era un grupo grande. Este glaciar es el Juncal Sur, que hoy en día está por acá, tal vez. Si es que, o más allá. Las fotos son increíbles. Y bueno, también promocionar el libro que se ve en el libro de Álvaro, de Eberhard Mayer. ¿Cuál es el joyero? El joyero de las montañas. Y ahí se ve la cumbre del Rizo Patrón, con estas lindas fotos. Y bueno, una foto de Eberhard Mayer también de su tercer ascenso al regreso. También hay otro, Mayer fue el 56, el 59 va César Vázquez con Esteban Siqués, y ahora una nueva ruta, por una canaleta bien escondida,
que llega al portezuelo del Rizo Patrón, ascienden el Rizo Patrón y también intentan... Ellos en verdad estaban buscando el acceso al tronco. Lo intentaron por varios lados, no lo encontraron acceso, y aquí quedaron y miraron como la posibilidad de hacerlo. Y también está este cerro del Innominado, que hasta el día de hoy no tiene ascenso, lo intentaron, lo encontraron muy aéreo, y ahí quedó los intentos de César Vázquez. Pero después viene el otro diaporama que también ya ocurrió hace un tiempo acá de Walter, que les recomiendo mucho también verlo. Ahí va a detallar mucho de esta expedición y especialmente las fotos también son muy lindas. Tuvieron dos expediciones, una al 59 primero, al Paso Las Pircas y al Olivares, donde culminaron con el Rizo Patrón. De nuevo, terminaron en el mismo lugar que Mayer, en esta foto. Y el año 60, bueno, subieron al Rizo Patrón. Después vamos a ver otras fotos más. Estuvieron 4 horas en la cumbre. Eso, hasta el día de hoy, Walter lo recuerda muy bien como un día perfecto, de 4 horas ahí arriba. El año siguiente, Walter vuelve con Wilfred Siegel y suben el tronco. Y hacen el primer ascenso al tronco, que fue un ascenso histórico, por todo lo que conllevaba. Era una montaña que se veía inaccesible. El año 65, entre medio puede que hayan pasado más cosas, estos son como hitos principales. Joseph Ambrus, amigo de César Vázquez, vuelve a intentar el Innominado, pero lo hacen por la arista, completan el hombro, que completo, dicen que había harta escalada en el camino, creo que bajan por la canaleta y dicen como, yo hablé con él y me dijo, no vayan por la canaleta bota una cantidad de material muy peligrosa, no. Y bueno, intentan el Innominado y tampoco lo logran. Y eso, para él, para Ambrose, lo que queda ahí es ese Innominado. También nos intentó convencer en el año que hablamos con él de que no fuéramos al Rizo Patrón, como que no tenía ninguna gracia si ya se había subido. Hay que ir a ese. Así que queda la invitación para alguien que tenga esas ganas de hacerlo. El año 72, después Miguel Gómez, con una expedición valenciana preparándose para Concagua, arrasan con el Olivares en un tiempo muy corto, suben también por la canaleta y hacen el segundo ascenso al tronco. Y como Walter hizo 2 cumbres del tronco, ellos dijeron, hay una tercera, entonces vamos a hacer las 3. Hicieron 3 cumbres del tronco. Y encontraron los testimonios de Walter. Y el año 86, también pasaron más ascensos entre medio, de los que desconozco, una expedición de la UC preparándose para el Everest, liderada por Claudio Lucero. También va a hacer el mismo plan, porque Lucero era amigo de Miguel Gómez. Entonces le dice, este es un buen lugar para distribuir tus equipos, tus cordadas, y él va y sube el Rizo Patrón y el tronco con un grupo pequeño, pero también hay otros grupos que suben el Juncal, el Nevalplomo, la Sierra Blanca y todo. Y hacen el tercer ascenso. Que desde ahí el tronco, el cuarto ascenso ya es del año, hace 2 años o 1 año, por la pared sur, de Nico Gutiérrez y otros escaladores que se enfrentaron a la pared sur del tronco, que era un problema a resolver de los Andes. Y ahora volvemos a la expedición más actual de nosotros, harto más indigna que las historias que he contado hasta ahora. Acá éramos un grupo de 5, fuimos con la Cami, mi señora, Edu, que ellos dos, la idea era que ellos querían participar en la parte baja del Rizo Patrón, o sea, del Olivares, y devolverse. Pero con los que fuimos hasta arriba fue con Willy y con la Fer Weinstein, del club Perros Alpinos. Nos acompañó un heredero, otro más de la familia de los Ortega. Les conté que el arriero Ezequiel Ortega fue en el primer ascenso. Ismael Ortega, hijo, porque hay otro Ismael Ortega de harta tradición ahí también, nos acompañó con sus mulas. Acá unas fotos para disfrutar igual. Desde el camino del Olivares uno empieza a ver ya la cordillera Ferrosa. Este es el tronco, la pared sur que se subió hace muy poco. El Rizo Patrón, este es el Innominado, el sin ascenso aún. Esa cumbre ahí tampoco tiene ascenso, es el Esmeralda Sur. El Esmeralda tiene 3 cumbres y solamente se ha subido el Esmeralda Norte.
hay harto ganado en el camino. Y bueno, el olivar es una belleza. Acá lo estoy saltando porque estamos hablando del rizopatrón, pero da para hablar mucho sobre solamente el olivar. El salto de agua que viene desde los glaciares Olivares y el que viene desde el Juncal Sur. En verano, en esta época, viene una cantidad de agua impresionante. Hay muchos relatos que siempre cuentan de que no podían dormir abajo de esto y en verdad es ruido, es harto ruido el que uno siente estando ahí. Y esta es la panorámica, nosotros nos quedamos acá. Antes había una gran laguna acá, que con los deshielos de hace muy pocos años se rompió como la represa que la marcaba. El año 50 había glaciar en esta parte, por un avance que tuvo el glaciar Juncal Sur. Y ahora es como una playa grande con río que de repente se llena, sube el agua y todo. Entonces nos pusimos un poco más escondidos acá. Y la idea era subir por esta línea que dibujamos antes, por la derecha. Acá una foto tomada por Walter, también de ahí, de la base de la Loma Rabona. Un poco más hacia allá. Aquí es cuando nos estábamos como aprestando para hacer la pasada que va por aquí. Uno tiene que ir bien pegado por este lado. Y acá arriba uno empieza a encontrar los fierros y alambres que se utilizaban para ir subiendo y probablemente bajando algo de material sin que encontraran algunas rocas para analizar. Y aquí a mí me gusta ver esta foto porque se ve la perspectiva del lado de la Loma Rabona, que uno siempre la ve como tan de frente, y acá como que te muestra su lado escondido. Acá hay una foto de Mayer donde el glaciar aparecía por acá. Ahí está el Juncal Sur, el glaciar. Habían retrocedido. Todas las fotos que hemos visto avanzadas hasta más acá. Y este lugar, acá hay otras fotos de Mayer de la misma perspectiva y se ve el glaciar. En este lugar es un campamento que si uno va ahí, hace mucho sentido quedarse en el lugar porque pasa un estero muy agradable que viene del rizopatrón. Pero lo que más llama la atención es que el lugar parece como que no se ha movido. Esta es una foto de Walter del año 59 y si se fijan, las rocas son las mismas. Obviamente algo se debe mover todo, pero también es un poco coincidencia que todos terminamos llegando al mismo lugar. Y también sacando la misma foto. Y ahí en ese lugar nos despedimos de la Cami y de Edu, nuestros otros compañeros, que bajaron de nuevo. Y nosotros nos fuimos a meter ya al fin, ahora sí que sí, al glaciar Rizopatrón. Que está bien lejos ya. Ha ido retrocediendo en la foto que cuando fuimos con la Cami el 2019, tengo la sensación de que llegaba un poco más acá. Y bueno, vimos esto. Willy, que también está en nuestra acordada, él estuvo en invierno en el Olivares, en el glaciar Juncal Sur principalmente. Llegó en helicóptero, pasó casi un mes en invierno o primavera, subiendo hartos cerros de por ahí, y en un momento le echó el ojo al rizopatrón. Y él que quedó con la idea de que era una muy buena idea ir por el lado izquierdo. Pero cuando nos paramos acá, vimos esos hielos escondidos debajo de la tierra y se veía muy, muy, muy malo. Así que lo descartamos. Y dijimos, siempre desde lejos del glaciar nos da estos caminos de tierra entre medio, que nos decían, tal vez por ahí podemos evitar el sufrimiento y tal vez podemos labirentear para solamente por tierra o por lugares más bajos. Como ir pasando por estos lugares, así, y avanzar. Pero si fijan, esto va subiendo. Entonces, y hay agua corriendo, especialmente si se te hace tarde, hace harto calor adentro. Y decidimos eso, metámonos nomás por el medio. Están estos caminos de tierra también pasando, entonces podíamos asomarnos por ahí. Pero el agua corría harto, eso no era necesariamente un impedimento, pero eso significaba que a veces pisábamos y nos caíamos al agua nomás, te empapabas. Pisabas un poco de hielo que está muy fino y metías la pata al agua nomás.
Y hasta que nos empezamos a atrapar, en un momento nos dividimos los tres, dijimos como vamos a buscar un lugar, y volvimos al centro y dijimos, ninguno pilló nada. Así que, y después dijimos, ya, salgamos de acá. Y nos salimos hacia el lado derecho, en dirección al lugar donde acampó Walter y Mayer antes. Y ahí armamos nuestra carpa, en el mismo lugar. Esta foto de Mayer, esta foto y esta es de Walter. Lo que llama la atención igual es que yo creo que todos terminamos durmiendo ahí porque como que el cerro nos tiró hacia allá, no necesariamente por una planificación. Y habían hartas cosas. En el relato de Mayer hablan de que el día que se devuelven, dicen como tomamos lo que pudimos tomar y dejamos casi todo, como dejamos lo demás ahí. Y hay muchos vestigios, muchas cosas tiradas alrededor. Algunas cosas las recogimos, las juntamos, pero tampoco las íbamos a llevar de vuelta porque eran hartas. Pero también quedan ahí como un vestigio para el que quiera visitar y encontrarse con un pedazo de historia también. Entonces este fue nuestro fracasado día inicial en el Rizo Patrón, el día 4 ya de expedición, y ahí acampamos. Entonces estando ahí, yo dije, bueno, ¿y por qué no nos tratamos de subir al hombro y pasar hacia atrás? Entonces lo pensamos, ¿y qué hicimos? Porteamos equipo diciendo como vamos a explorar, pero no con tantas cosas. Subamos y si está bueno dejamos algo ahí, bajamos y volvemos a subir y traemos todo. Las vistas eran impresionantes. Esto, o sea, es bonito, pero a la vez puede ser muy chocante porque la Sierra Blanca ya no es blanca. Ahora es roja. Este es un cerro que se llama la Punta del Hombro, para los que buscan montañas sin ascensos. Esa todavía está ahí. Tiene un intento de Ambrose que debe haber llegado por ahí, por esa arista, sin terminarla. Y logramos salir al hombro. Fue un acarreo bien malo, la verdad. Lo sufrimos. Y ahí está el Cerro Boloña, o Nevado del Rincón, y este es el glaciar de Rizo Patrón. Y nosotros buscando todo el rato esto que le llamábamos islas. Pequeñas como esperanzas de tierra que no tuvieran hielo para poder, que se veían más caminables dentro de todo. Pero como ven, todo tiene hielo. Y también esta perspectiva de acá arriba nosotros nos dio una esperanza de que los penitentes no estaban tan grandes, porque mientras más lejos los ves, más chicos se ven. Entonces todo esto parecía maravilloso, pero no. Y vimos el Rizo Patrón. El Rizo Patrón está allá a la cumbre, este es el portezuelo, y en hartos lados hablan de esta como columna vertebral que divide el glaciar, donde puede uno avanzar más rápido. Está más recogido que en las fotos de Walter que habíamos visto. Se nota harto. Y se nota harto los penitentes también, si uno se quiere meter por ahí. Entonces hicimos ese porteo y después me puse a ver en la casa fotos y bueno, Mayer, que había dormido en el mismo lugar, también tuvo la misma idea y había dicho, ¿por qué no nos vamos por evitemos este glaciar que está destruido y vámonos por el hombro también? Hicieron lo mismo que nosotros, pero avanzaron mucho más. Pero no lo pudieron terminar. Ambrose fue el que logró conectar todo. Acá se ve un poco la arista que trataron de hacer ellos. Tenía harta más nieve, sí. Entonces bajamos, dijimos ya, la única opción que nos queda es de nuevo entrar al glaciar y ahora simplemente como realmente esforzarse, no como el día anterior, que parece que no nos habíamos esforzado. Yo dije ya, bueno, pero porteamos, hoy día descansamos y mañana seguimos, pero mis dos compañeros estaban con mucha energía, así que decidimos ese mismo día, a la 1 más o menos, volver a entrar al glaciar, que es una muy mala hora porque ya se está derritiendo todo, entonces de nuevo íbamos a mojarnos las patas en los ríos del glaciar. Ahí estaba yo con no muchas ganas de entrar. Ya corría agua por el hielo. Usábamos un poco una cuerda cortita que no llevamos mucho equipo en verdad. Llevamos esa cuerda cortita que llevó el Willy y con eso de repente nos ayudábamos
ni tanta técnica, como alguien pasaba, ponía la cuerda, la sosteníamos y uno subía para hacernos más fácil la vía entre medio de estos edificios. Y cuando encontrábamos un lugar para descansar, bueno, nos mojábamos el poto y todo, pero era necesario siempre. Y logramos avanzar y logramos labirintear mucho hasta llegar tipo 5 de la tarde a esta isla inclinada que tenía hielo justo abajo, que yo incluso siento que se movía, pero que al fin pudimos encontrar un lugar semisólido para dormir. Y el campo penitente, como ven, no se iba a acabar aún. Pero pudimos ver al fin ya el rizo patrón, no tan cerca tampoco, o sea, sigue estando súper lejos. Ahí la foto de Walter para comparar. Y aquí la descripción de Ambrose, de su guía, Joseph Ambrose, que describe que se entra al circo a través de los Seracs, que bueno, es lo que hicimos, y se alcanza el portezuelo por su pendiente noroeste, el portezuelo es lo que está allá arriba, buscando una morrena central, que es esta, que facilita la ascensión. 2 días desde el campamento 3700 hasta el portezuelo. Nosotros lo íbamos a hacer en 3. Y se veía ya bien rojo, se está viendo ahí, pero es camino a la cumbre del rizo patrón. Acá yo me levanté con mucho frío, pero a sacar fotos porque estaba hermoso. Los penitentes, el atardecer y el ruido, los sonidos de los penitentes, como explotaban cosas. Explotaba uno por allá, explotaba otro por acá. De repente uno ve un hielo saltar. No. Y como que todo estaba conectado. Pisa un pedazo de hielo y salta uno como 10 metros más allá. Y aquí el avance de ese día, que no mucho. Al día siguiente nos dimos cuenta que habíamos sido bien estúpidos, en verdad, con haber hecho todo nuestro avance en el hielo a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Avanzamos a las 6 de la mañana y el hielo estaba perfecto. Avanzamos todo lo que teníamos que avanzar en el hielo en 45 minutos o 1 hora. Además, bueno, estaba en mejores condiciones, estaba más bajito. Y estábamos muy contentos. Ya ahí empieza a llegar la fiebre de cumbre y uno empieza a decir, ya, vamos a llegar arriba. Esto va a resultar. Pero empezó a salir el sol y empezaron a aparecer las lagunas, el agüita y todo como siempre. Y empezamos a subir por el lado de esta morrena central. Y esto es como referencia nomás. No íbamos muy rápido, íbamos con harto peso. Nuestra intención igual no solamente era el rizo patrón, queríamos ir al tronco, teníamos harta ambición. Pero estábamos ahí a 4.600 metros a las 10 y cuarto y en 2 horas y media subimos 400 metros. No es tan rápido, pero era un ritmo razonable que íbamos llevando hasta ahí. El problema es que ahí teníamos que meternos, ya no había opción. Teníamos que entrar al ejército de penitentes que se nos venía. Primero había que montarse como en estas partes de hielo que era la parte más entretenida dentro de todo del glaciar. Pero después vino ya la tortura absoluta. Acá ya no... Yo miraba el suelo harto rato caminando, me miraba para adelante y decía como no avanza, no avanzo. Y estos son los videos, las fotos y videos que saqué en las partes más cómodas, en verdad, porque en otros momentos no quería sacar nada. Febrero. Esto. Sí, no es ideal para estas condiciones. Acá en un momento yo les dije, por favor, como los alcancé de una distancia, por favor paremos, como donde sea. Ya no doy más, necesito parar. Yo sé que no nos podemos devolver, no, pero lo único que la vida está en avanzar solamente, ahí está la supervivencia, pero ya no daba ningún gramo de energía más. Y aparte paramos. Y me da mucha pena porque estaba yo con ganas de ir al rizo patrón, al tronco, no quería defraudar a nadie, sentía que también había hablado de esto a mucha gente y decía como, no voy a poder subir el tronco. ¿Cómo voy a llegar a la casa de Walter a decirle que no puede subir el tronco? Y tampoco cómo decirle a ellos que yo no tenía energía para subir el tronco. Y me siento y me dicen, ¿qué te pasa? Y yo como, no, es que estoy muy cansado y yo creo que mañana, o sea, yo voy al rizo patrón, pero el tronco vayan ustedes nomás. Y los dos se miran,
se ríen y me dicen como, ¿en qué universo crees que vamos a tratar de seguir hacer algo más en este universo de penitentes? Así que entre las risas, la buena onda del grupo, salimos adelante, entre el azúcar también, que claramente era lo que faltaba. Salimos de ahí, aproveché, tomé ese consejo de que en los malos momentos hay que tomar una foto, porque a veces salen bien buenas, y tomé ahí unas fotitos. Y seguimos por ahí se ve una grieta incluso, habían hartas grietas escondidas y eran bien peligrosas porque a veces, estos son penitentes más de nieve, pero hay unos penitentes más duros que tenían que montarte arriba y de repente aparecías nomás y había una grieta abajo. Ahí cada uno tenía su técnica, yo era segurito, pasando todo como sentadito en el penitente dentro de lo posible, la Fer va y yo la veía caerse, pero era su forma de avanzar. Y Willy, no sé, Willy tenía una energía, iba cantando, iba feliz. Pero acá yo creo, esto está solamente para dimensionar ese sufrimiento. Ese pequeño tramo, no es más que eso. Sí, unas 6 horas y cuarto, más o menos. Sí, estoy calculando bien, ¿no? Sí, 6 horas y cuarto, en 320 metros. También el acarreo final también fue una tortura más también, pero eso ya estábamos ahí. Y también al final de la salida del glaciar había unas grietas gigantes. Todo era mala noticia a cada rato. Y llegamos a los 5004 a dormir, a armar nuestra carpa. Pero las vistas eran gloriosas. Pudimos ver el tronco. Eso es lo que ya cuando saqué esta foto dije, no voy a ir. Pero qué lindo estar acá. Esta es la foto de Walter, esta la sacó en el año 60. Ahí como para que vean la diferencia. Obviamente hay diferencias en cuanto a nieve, pero se nota harto que esto es glaciar. Y estamos en el portezuelo del Rizo Patrón. Había agüita, por suerte, en toda esta sequedad. Esa foto es de Walter también, en el mismo lugar. Y ahí con sus amigos del año 59, en un atardecer. Lindo. La pared sur del Juncal Chico, y el Alto del Potrero Escondido, que está un poquito más allá. Está el final de la arista del hombro. Está mi foto hacia los glaciares de Olivares, hacia lo que eran los glaciares de Olivares. Principalmente el alfa, que es lo que viene por aquí. Está el beta, que tal vez es el menos retrocedido. Y está el gamma, que también retrocedió bastante. Y esa nube, sí, esa nube que se ve ahí, no es nube, es la tronadora de la mina, que se ve todos los días en la tardecita, se ve la nube aparecer ahí y asomarse en el glaciar Olivares Alfa, de la mina andina, pero también están los bronces ahí al lado. Acá se ve el Olivares y todo el paisaje hacia el sur. Y al fin, después creo que me pasaba harto rato, pero bueno. El día de cumbre que ya en verdad era un trámite, dentro de todo como la distancia que estamos, son 300 metros de nivel, lo disfruté a concho, toda esta caminata, mirando hacia arriba, de repente me acordaba de alguien, de amigos, de mi familia, de gente con la que había hablado de montaña, y era como, al fin voy a llegar. Ese es el innominado, el que no tiene ascenso. Se nota porque lo describieron como aéreo. Y esta es la foto comparativa de antes. Y bueno, no sé, para hacer algo más participativo, no sé si alguien reconoce alguno de los cerros más fáciles de por allá. Hay unos bien famosos, así que... ¿Quién se riega con esa? ¿El plomo? ¿Ese? El altar. Claro, acá está Plomo, Parsifal, Litoria, Fikencher, Osiequi. El altar, Paloma. Acá hay uno más chiquitito, Valentín, Punta Iber, Cerro Negro, Bahamonde, está el Nevado Sierra Blanca y el Picarte. Y bueno, el Mirador de Olivares.
Bueno, la foto va, ya, para que hacerlo más depresivo esa comparación. Y esta ya es la cumbre, desde la cumbre mirando al cerro Tronco. Atrás incluso se ven los cerros del Paso a las Pircas. Ahí está el Reichert, el Roth, Solari. Por ahí atrás el Marmolejo. Marmolejo, ¿no? Sí. Y ahí al fondo, Pico del Barroso, supongo. Esta la clásica comparación. Ahí Willy sentado en una roca que aparece en la cumbre. Y la vista atrás al Polleras y Tupungato. Están ahí, se confunden un poco. Este es el Polleras, el lado seco, y el Tupungato. Hay más foto de Walter, que está ahí, con sus compañeros. Esta foto la tomó Ulrich Klorber, también famoso por su trabajo de documentación andina. Así que hicimos la misma foto para los dos lados. Ahí está Ulrich y yo, que traté de hacer la misma forma, pero él tiene un poco más de estilo. Pero bueno, lo mismo, la misma roca. Que uno se sorprende, la misma roca, pero obvio, es la misma roca. Como la roca va a estar ahí. Tratamos de hacer más fotos, pero esta ya acá en la puna no nos dio para hacer la imitación bien. Yo diciéndole a Willy, no, pero córrete más allá, córrete más allá. Y no, pero... La tenía en el celular. Sí. Pero... Bueno, ahí está Walter, un año antes de subir el tronco. Yo no subí el tronco el año siguiente. Esta foto también es increíble. Este es el Boloña, Juncal Chico, el Juncal, las tres cumbres, la Concagua por ahí atrás. Este es el Nevado del Plomo y su pared sur. Acá está el Alto Río Blanco, los glaciares que están en el lado argentino que podrían llegar desde el Parque Juncal, por ejemplo. Otra comparación. Ahí se ve que la diferencia hay, pero ya no es tanta como en esta más altura, cara sur, no hay tanta variación dentro de todo. Esta es la pared impresionante del Nevado del Plomo. Y también otro juego de fotos es que desde el Nevado del Plomo yo había sacado la foto del rizo patrón. Ahí está el plomo. Ese. Con su glaciar ahí bien recogido igual. Aquí estamos tirados en el bordecito del corte que hace Argentina y tratando de conversar sobre las cumbres que hay y todo. Bueno, y encontramos una cajita de cumbres, pero la verdad es que la habían actualizado el año 80, así que no teníamos toda la historia para atrás de todo lo que habíamos hablado. Así que tenía dos registros. Uno del Pamir, del Club Pamir, del año 80 con Mario Puig, es uno de los famosos de ahí, Carlos Fuentes creo que también, Leonardo Zúñiga y Edmundo Quirós. Y el año 86, la expedición de la UC con Claudio Lucero, Rafael, no lo veo bien, y Renato Campodónico, donde también dejaron unos dulces de la época, congelados en el tiempo. Hay unas pastillas. No nos comimos nada, dejamos ahí para que si alguien quiere llegar, si alguien tiene hambre, puede ir a... La fecha de vencimiento pasó, eso creo que está claro. Nuestra fotito de cumbre y ya bajar simplemente. Para comprobar si es el lugar. Me encanta esta perspectiva, como se ve todo el glaciar Juncal Sur, ahí encima. Este es el Alto del Potrero Escondido, eso está bastante lejos igual, pero la perspectiva hace que todo se vea más comprimido. Es el Willy, también sacando fotos, ya bajando. Este era un día muy tranquilo, lo tomamos con mucha calma. Esta es la arista que Mayer intentó, y después llegó, o sea, Mayer intentó y después llegó Ambrose. Pero me di cuenta ayer que esta foto es esa roca, de allá. Y ahí hay una personita. O sea, llegaron bien lejos. Estuvieron a punto. Les faltó, yo creo que esto, de aquí. Las lagunas que se han formado después en el Olivares.
más fotos solo para disfrutar el paisaje. Es el Alto Porero Escondido, un atardecer hermoso que nos tocó al final. Ese es el Chimbote, una perspectiva que yo no había visto, que no sé, se ve bien como una iglesia, no sé, como se ven unos torreones bien particulares. Y bueno, simplemente penitentes y vistas. Y bueno, la vuelta era enfrentarse a lo mismo de nuevo, pero por suerte como partimos más temprano, dentro de todo fue un poco más rápido y también la pendiente era hacia abajo, entonces era más fácil. Pero igual había que meterse en los hielos. Está mi cara de felicidad cuando salimos ya de los peores penitentes. Y después dijimos, ¿por qué no nos vamos por el primer camino que habíamos pensado? El del lado del glaciar, donde se veía harta morrena lateral. Y fue muy rápido, muy fácil. Y era claramente el camino que había que tomar. Desde acá no se veía bien, pero en verdad cuando uno iba bajando no veía esos cortes. Entonces, no sé si era porque uno no lo veía, se sintió más tranquilo, pero en verdad fue un paseo esa parte. Así que si es que alguien quiere volver a ir o ir al Boloña Nueva del Rincón, al Rezo Patrón, al Tronco, recomiendo mucho pasar por ese lado. Con ojo de la caída de material posible no vimos nada, pero en verdad uno tiene una pared ahí de más de 1000 metros encima. Ya acá ya bajamos al río, se subió el río y aquí ya estábamos pasándolo bien nomás y en un momento subió tanto el río y hay tanto ganado que aparecían esas evidencias del ganado en el río, como las bostas que se asomaban de repente y gritábamos cada vez que aparecía una. Bueno, ese es nuestro registro de cumbre y bueno, nuestro poco estilo a limitar las fotos, pero pero al menos lo intentamos. Eso. Muchas gracias por la atención. Yo sé que creo que me excedí harto, pero gracias por mantener harto la atención en todo este rato. No, qué bueno. Excelente nomás. ¿Tienen preguntas? Adelante. No hay preguntas, no hay dudas. Ya conté todo. Está todo claro. ¿Cómo lograste tener batería hasta el séptimo día en el celular? A ver, yo llevo una batería externa así, pero el celular lo uso muy poco. Lo apago mientras voy caminando y todo. Ando con la cámara al final, para las fotos. Oye, la fecha, fuiste en febrero. Fuimos en febrero. ¿Habrá mejor fecha? Habla al micrófono. Para que salga Para que salga el video. Tú fuiste en febrero, ¿habrá una mejor fecha? Sí, yo creo que o sea, los inviernos ahora en la zona central, si te tocas buen tiempo, que puede pasar, yo creo que puede ser una buena época, especialmente por la pendiente que tiene esa pared. Yo no esquío, pero no sé, está muy alto, tal vez la condición de la nieve no sea tan buena, pero yo creo que en primavera sí o sí los penitentes no están tan formados como acá. Sí. El tema es que el calor igual, o sea, no sé cómo serán las condiciones en primavera a esa altura con la radiación, porque no tenéis días tan helados. Entonces puede que la nieve igual sea bien molesta en esa época. Fuimos en la segunda quincena porque simplemente nos queríamos evitar los cruces de río grandes. Pero en verdad el río Olivares lo hemos cruzado en época más dura y se puede. ¿No? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta para rellenar algo? He mencionado un Barrera que entraron por Colina. Humberto Barrera. ¿Él tiene relación con el nombre de Arqueo Barrera o es Barrera? No sé. No, creo que no. No, eso no. Este Barrera era socio del Club Andino. Mm. El fundador de la revista Andino. Ya. Era otra revista. Editor por muchos años de la revista. Expedición a la Antártica también. ¿Sí? Pero todo un personaje que igual vale la pena que alguien Hay le... un cerro Humberto Barrera que Evelio Echeverría lo bautizó así, cerca del Juncal.
¿Sabes? Dijiste en medio de la charla que autocalificaste como un novato. ¿Por qué fuiste tan lejos? Me encanta ir muy lejos porque así, primero, puedo encontrar lugares donde hay poca gente. También hace que me vea menos como un novato. Pero me gusta las montañas lejos. Me gusta encontrar lugares que tengo que investigar para llegar. Ojalá me encanta encontrar testimonios de cumbre. Me gusta igual hacer primeros ascensos, pero también me gusta mucho esa conexión con abrir una caja en la cumbre y leer los mensajes que a veces uno escribe ahora como estuvimos acá, los nombres y un poquito porque uno está más apurado y todo, pero de repente uno lee unas poesías casi, unas dedicaciones de unos mensajes bien lindos. Y después lindo también compartir eso como conocí a Walter, también por esa misma conexión. Me llama eso a mí. No, también un poco por lo mediocre de no buscar lo técnico porque no soy muy técnico, pero hay que admitirlo. Pero acá es un lugar donde yo me desarrollo con más gusto. ¿Tú no estás de acuerdo con esos que dicen que no deben dejarse testimonios arriba? Bueno, dicen que sería una interferencia en la naturaleza. Claro. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí el testimonio no es basura. Algunos lo toman así hoy en día, igual como esto, la idea del no deje rastro, tiene una buena concepción detrás, porque en verdad hay lugares muy invadidos que ojalá ahí no intervengamos mucho, pero acá estamos, o sea, nadie vive hace 39 años, si yo dejo una cajita extra, no sé si, no sé, no voy a ponerme tan purista en considerar que eso es basura. A mí me encanta encontrar algo. Incluso hasta la basura que dejó Mayer, tal vez hoy en día estaríamos funando a Mayer en las redes sociales si encontramos eso, pero a mí, entre todo, me gusta haber encontrado eso. Se ve el tronco por primera vez. Encontramos un tarro de leche condensada. El grupo anterior que había tratado de subir. Y nos alegró mucho encontrar. Y se la comieron. No duró mucho. Probablemente era de Vázquez. Yo creo que era de César Vázquez. Que él debe haber pensado, voy a volver. Pero no pensaba que Walter en 2 años le iba a quitar el tronco. Oye, la pasada al tronco, ¿cómo se veía? ¿O qué dependía? ¿Cuántos días? ¿Qué pasaba ahí? La bajada no se ve, es una apuesta. O sea, hay fotos de frente y todo, pero uno estando ahí, traté de asomarme lo que más pude, como sin ya empezar a hacer la ruta hacia abajo, y no se ve. Es esta, de acá. Walter bajó, durmió acá abajo, día siguiente cumbre, ¿o no? ¿O el mismo día? No, nosotros acampamos abajo. Acamparon acá, y después subiste. Volviste y después te diste cuenta que habían dejado la cámara arriba y volvieron a subir. Sí. El año 72 los españoles, los valencianos, no durmieron acá. Pasaron desde el Puertezuelo directo y hicieron las 3 cumbres y volvieron para arriba. Es que es largo. ¿Cuántos metros será esto? ¿200, 300? Y después volver a subir. No es muy eficiente, pero es lo que hay para los que caminamos. Oye, y un poco más en lo humano, tú que vas con tu señora, ¿quién inició a quién? Los dos al mismo tiempo. Sí, hay un poco de eso. Nos conocimos en la montaña. Nos conocimos en nuestro club, en el Club Andino Universitario, pero sí es verdad que tenía muchas horas de Google Earth viendo el Olivares y leyendo historias que yo quería ir hacia allá y fue un poco ahí que en convencerla para eso nos empezamos a tener una relación dado eso. Porque armamos una expedición que pensamos que iba a invitar a mucha gente y al final Nadie nos pescó. nadie quería ir. Nadie quería ir porque es muy lejos. Sí. Un poco el verso ese de la poesía
tú dormirás en un nicho de flores, ¿no? De penitente, claro. Algo así. Sí. Bueno, gracias. ¿Ah? Sí, sí, sí. Tengo varias instrucciones. Voy a tratar de no equivocarme. La primera es que tengo que darle las gracias a Dani y darle de regalo la revista. Esta es la última, sí, la última revista del club. A los 100 años. Sí, menos Gracias. historias que las de antes, pero todavía algo hay. Y les paso un aviso. Esta semana es extraordinaria, vamos a tener diaporama el jueves. Hoy bueno, no sé cuántas historias escuchamos hoy. El jueves vamos a lo mismo. Si escuchamos miles de historias de Sopatón, el jueves tenemos ficción. Tenemos dos protagonistas de la apertura de la ruta franco-argentina en la década de los 80. Alberto Benninger, socio de acá, y el argentino Marcos Cauch. Sí. No sé, no se lo pueden perder. Gracias. Gracias. No, gracias.